Es muy curioso ver cómo con algo de ingenio y varias horas de investigación se puede llegar a engañar nuestra mente, haciendo que procesemos de forma incorrecta cierto tipo de imágenes, conocidas como ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son un recordatorio de que hasta cierto punto nosotros somos mucho más simples de lo que habitualmente pensamos, y todo esto debido a que nuestro cerebro tiende a saltar rápidamente a conclusiones dada la cantidad de información que se percibe por segundo. Y si quieres ver alguna de ellas, solo tienes que seguir viendo este vídeo. Viendo este círculo rojo con estos puntos blancos dentro moviéndose, ¿qué piensas que están haciendo? De seguro dirás que se están moviendo de manera circular, y seguro que la mayoría de las personas diría lo mismo. Pero ¿qué pasa si empezamos a mostrar punto por punto? Verás que lo que están realizando en realidad es un movimiento lineal. Esto se debe a que nuestro cerebro analiza todos los puntos en movimiento de manera grupal, y sin fijarse individualmente. Sigamos experimentando con el movimiento. En esta otra simple pero llamativa ilusión óptica, ¿qué crees que está sucediendo? ¿Acaso pensarás que las líneas igual se mueven haciendo una especie de círculo? Pues veamos qué sucede al quitar los trozos de papel pegados a la pantalla. Ahora que ves el movimiento de las líneas te quedas boquiabierto. Pues pasa lo mismo que en el anterior. Nuestro cerebro vuelve a analizar el movimiento en grupo y no de manera individual. La perspectiva siempre juega un papel importante en cómo analizamos nuestro entorno. Por ejemplo, con este dragón, nos parece que nos está siguiendo con esa mirada algo incómoda, pero al movernos lo suficiente, encontramos que ya no es una imagen tridimensional, sino una simple imagen doblada a propósito para que nuestro descuidado cerebro la interprete de manera equivocada. ¿Y cómo funciona? Pues si nos movemos alrededor de un objeto sólido, nuestro cerebro sabrá de qué manera se comportará dicho objeto. Sin embargo, este dragón nos dará unas pistas incorrectas, porque no interpretaremos qué forma tiene exactamente. Asumimos que la nariz del dragón está apuntando hacia nosotros, pero de hecho la cabeza del dragón es cóncava, es decir, que el morro y los ojos se encuentran hundidos. La perspectiva siempre podrá engañar a nuestro cerebro, y también el modo en que queramos percibir las cosas, como en este caso de la bailarina. Aquí la pregunta es hacia qué dirección está girando, tal vez hacia la izquierda o tal vez hacia la derecha. La respuesta a la pregunta depende de la perspectiva según la mires. De hecho, la bailarina no gira en dirección alguna, simplemente es una imagen de 2 dimensiones que nuestro cerebro trata de procesar en 3, siendo el resultado muy relativo. Solo se necesita un poco de esfuerzo para hacerla cambiar de dirección. En esta última ilusión vamos a colocar a prueba nuestra mente. En esta veremos 2 círculos de color naranja, siendo rodeados por otros de color azul. En un lado de los círculos de color azul son más grandes, mientras que del otro son más pequeños. Ahora, viendo los de color naranja, ¿qué diríais? ¿Que uno es más grande que otro? ¿A que te has equivocado con el análisis? Pues los 2 círculos de color naranja son del mismo tamaño. Esto ocurre porque nuestro cerebro malinterpreta la información, debido a que se basa en el tamaño de los círculos azules para determinar el tamaño de los de color naranja. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.